Comenzamos entonces con nuestra clase. Como ya usted sabe, estamos trabajando la primera unidad del curso de sistemas expertos. Dentro de esta unidad, nuestro primer tema es fundamentos de los sistemas expertos. Ya hemos hablado de una serie, o estamos hablando de una serie de herramientas de análisis para la resolución de problemas que nos van a posibilitar el poder realizar ese trabajo de entender, de comprender lo que queremos resolver. La primera de estas herramientas es el algoritmo, del cual hablamos en la clase pasada, pero vamos a repasar un poco. ¿Qué es un algoritmo entonces? Es un método de resolución de problemas que tiene tres características básicas. En primer lugar, él se basa en la idea de divide y vencerás. ¿Qué significa eso? Que él busca particionar el problema en un número finito de pasos a los que vamos a considerar como elementales, es decir, lo más simples posibles. Eso es lo que se hace con la parte de divide y vencerás, porque ustedes saben que un problema demasiado grande, demasiado extenso, es mucho más difícil de resolver que varios problemas pequeños. En segundo lugar, él busca establecer prioridades respecto a las tareas, a fin de darle atención primeramente a aquellas que sean más importantes para la consecución de nuestros objetivos. En tercer lugar, algo que debe tener los algoritmos es que deben indicar claramente el orden de ejecución de los pasos que se hayan establecido. Eso se logra a través de una numeración. En general, cualquier actividad que es posible que sea descrita mediante alguna clase de algoritmo. ¿Cuáles son entonces en sí las características que debe tener un algoritmo? Son esas 5 que tienen en pantalla. En primer lugar, como dijimos antes, debe ser preciso, es decir, debe indicar el orden de realización de cada paso. Recordemos que si cambiamos el orden podemos obtener resultados indeseados. Si nosotros primero, saben que la operación normal es multiplicar y después sumar, ese es el orden de jerarquías normales. Si nosotros invertimos ese orden, 2 por 3 más 5, si nosotros lo hacemos de esa manera tal como está, sería 2 por 3, 6 más 5, 11. Pero si alteramos su orden a través de paréntesis, tendríamos, usando una propiedad tipo distributiva, 2 por 3 más 5, que sería 2 por 8, que serían 16. Vean que los resultados no son iguales, simplemente por haber cambiado un poco el orden de ejecución de lo que estamos, de la solución que estamos diseñando. En segundo lugar, tenemos como características que debe cumplir un algoritmo que debe ser definido. Esto significa que si lo ejecutamos 2 veces con los mismos datos de entrada, debería dar siempre el mismo resultado de salida. En tercer lugar, debe ser finito, es decir, que debe terminar en algún momento. Esto lo que implica es que debe tener un número limitado de pasos. En cuarto lugar, debe ser detallado, es decir, incluir los pasos suficientes para la correcta resolución del problema que se nos ha planteado. En quinto lugar, debe ser claro, desglosando el problema en instrucciones simples y concretas, comprensibles para cualquier individuo a quien le corresponda trabajar con dicho algoritmo. Se les envió una tarea acerca de esto, donde las primeras personas que ya la enviaron y que he corregido en el día de ayer, algunos de ellos, pude fijarme en algunos errores comunes que se repiten constantemente. En primer lugar, está el error que muchas personas omiten pasos.
Fíjense que si ustedes, por ejemplo, abren una puerta, dicen en el algoritmo que van a abrir una puerta, deben recordar también de cerrarla luego. No pueden dejar la puerta abierta. Y viceversa. Si ustedes en el algoritmo dicen, por ejemplo, entro al baño, me baño, cierro la puerta. Se supone que si no lo indicaron en ninguna parte, esa puerta ya estaba abierta, ¿verdad? Pero ustedes no deben, para el computador no es válido que ustedes omitan ese tipo de explicaciones. Entonces, otra cosa más sería omitir pasos. La segunda es orden incorrecto. Hubieron muy pocos casos con este error, pero sí hubo algunos, donde primero se bañaban, no, primero se vestían y después se bañaban, por decir un ejemplo. O primero salían de la casa y después era que abrían la puerta. Son detallitos que parecen tontos, que lo dicen, no, profesor, pero ¿quién hizo eso? Pero sí lo hacen, muchachos. Y estoy hablando que cuando son situaciones, no casos simples como este que les planteé para recordatorio, sino casos más complejos, es más probable todavía que cometan errores de este tipo. En tercer lugar, que sí fue un error mucho más común, el unir pasos. No deben colocar, por ejemplo, paso 5, bañarme y secarme, ya que eso no es el paso más simple posible. Ahí lo correcto sería colocar paso 5, bañarme, paso 6, secarme. Hay allí dos pasos diferentes en una sola línea. No me coloquen en ese tipo porque eso sería una mala redacción de su algoritmo. Repito, no acostumbren a colocar dos pasos en la misma línea de procedimiento. El computador generalmente no les va a aceptar correctamente eso. En cuarto lugar, la forma en la que están redactando. La redacción del algoritmo debe ser más impersonal. Por ejemplo, lo común, que ese sí fue un error que yo creo que cometieron casi todos los que realizaron, que decía, por ejemplo, me baño. No es me baño, es bañarse. No se debe referir a mí específicamente, sino para cualquiera que vaya a hacer el ejercicio. Si lo escribió, por ejemplo, el señor Edgar Quispe, a él no lo va a bañar otro. Él tiene que, cada uno va a bañarse a sí mismo. A menos de que la esposa, claro está, acepte echarle el bañito a ella. Pero ya eso son otras cuestiones. Entonces ya saben, en la redacción del algoritmo deben colocar, por ejemplo, bañarse, vestirse, cocinar, comer, palabras en infinitivo, verbos en infinitivo, no en posesivo, porque si lo colocan en posesivo está mal redactado. Eso es para que vayan haciendo las correcciones. Las personas a las que entregaron primero y tenían estos errores no les tomé muy en cuenta porque fueron los primeros. Dicho de alguna manera, podríamos considerarlo como los conejillos de India para ver qué hacían ustedes. Pero ya ustedes que están siendo avisados, sí les voy a tomar más en consideración estos asuntos que les estoy explicando. Así que no se descuiden, traten de hacer las cosas correctamente. La numeración del algoritmo no tiene por qué ser siempre de tipo discreto, sino que en función del problema a resolver puede resultar conveniente usar numeración esquematizada. Para los dos ejercicios que yo le mandé no necesitan numeración esquematizada, puede ser numeración discreta de 1, 2, 3, 4. Pero para ejercicios que tengan que ver, por ejemplo, con cálculo, sí es una buena práctica hacerlo así, de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos dando un poco de modularidad a lo que estamos planteando. Allí tienen un ejemplo que ya lo habíamos visto en clase del algoritmo para calcular el promedio, calcular y mostrar el promedio de notas, de 3 notas. Fíjense que tenemos nuestras palabras de inicio y fin, que hay muchos que las omiten, deben colocarlas. Así parezca tonto, pero eso es como cuando cuando ustedes estaban haciendo, por ejemplo, programación en lenguaje C. Se recuerda que ustedes colocaban el main, colocaban una llave que abre y al final una llave que cierra. ¿Para qué es eso? Para que el sistema sepa
en qué espacio está trabajando. No he corregido muchos de este salón, creo que los que corregí la mayoría eran del salón que tenía ayer. De todas maneras, como les dije, ya cuando revise esta noche o mañana temprano en cuanto a eso, debería tener la posibilidad por lo menos de a los que ya entregaron viejos de no ser tan estrictos, pero los que entreguen nuevos a partir de hoy ya deben estar pendientes con todos estos detalles. Entonces, si vamos a dar la oportunidad de que lo entregó y no cumplió con esto, tiene chance para reenviarlo el día de hoy. Si no, les tomo simplemente lo que tenían viejo. Vamos a continuar. En cuanto a esta parte de algoritmos, se les envió una tarea sumamente sencilla. Recuerden que cada tarea debe ir en un mensaje de correo electrónico independiente. Esta es la tarea número 1, por lo tanto su mensaje de correo electrónico debería ser, en este caso el asunto, EXP2, porque ustedes son la sección B-1, Quispe Egar, por decir un ejemplo. Estoy usando el señor Quispe como ejemplo porque es el que tengo ahí, el que más ha participado en el chat. Los demás están casi mudos. Solamente dieron buenas tardes y listo. Entonces, ese es el asunto para esta tarea. Esta tarea tiene los dos algoritmos. El 1.1, que es el de ir al trabajo. Y el 1.2, que es el de preparar café. Que no se les queme el café, porque hay gente que encendió la candela, el aparato para el café y nunca lo apagó. Sirvieron, no sé qué, y el aparato quedó ahí enchufado calentando siempre. Entonces, si ustedes encienden un aparato para preparar algo, deben recordarse de apagarlo. Además de que es lo correcto, esto también le aumenta la cantidad de pasos. Otra cosa, un error que ese sí no fue común, pero sí lo vi en una persona de la otra sección. No van a empezar los pasos para el del café con me despierto, me cepillo, tomo una ducha, entro a la cocina y ahí es que empiezo a preparar el café. Ya tengo como 10 pasos adelante. No, el café comienza desde el momento que ya están en la cocina. Allí tienen todos los ingredientes y van tomando y usando aquello que necesiten. Sí, pueden buscar la taza, buscar la olla para calentar el agua o la tetera o como ustedes lo preparen el café pasado. Porque la manera realmente que preparan el café pasado aquí es diferente de como lo hacen en Venezuela. En Venezuela se coloca el agua a calentar y se le echa directamente el café y luego se pasa por un colador de tela. Ustedes calientan el agua, meten eso en una cafetera, en un aparato y entonces lo dejan ahí que vaya goteando y hacen lo que ustedes llaman esencia. ¿Cómo sabe, profesor? Ya me lo debo saber, he leído un montón de trabajo de cómo preparar café a la peruana. Bueno, de todas maneras, entre gustos y colores no han escrito los autores. Lo importante es que hagan los pasos. Lo que quiero ver no es tanto digamos que la receta en sí. Lo que quiero ver es que puedan hacer un algoritmo que quede claro. Un algoritmo donde si cualquier persona realiza esos pasos pueda alcanzar el propósito que se les ha pedido. Hay personas que se saltan los pasos, hay personas que inclusive después de que el café lo sirvieron en la taza, ahí se acaba el algoritmo. Hay personas que les faltaban 2 o 3 pasos, entonces busco la servilleta, no me tomo el café, busco una servilleta, me limpio, lavo la taza, la guardo en el gavetero. Entonces esos pasos no van. El algoritmo, repito, inicia en la cocina cuando buscan el envase para calentar el agua. O busca los ingredientes, como ustedes preferiblemente el envase primero. Y termina en el momento que el café está servido en la taza, no cuando se lo toman. Igual que en el del trabajo comienza al despertarse. Y termina cuando entran en su sitio de trabajo.
Es decir, cuando entran a la empresa donde tienen su trabajo de tipo presencial. ¿Estamos claros en esta parte? ¿En esta tarea? No quiero después que me caigan en errores. El que la hizo adelantado, le voy a dar chance por esta vez de reenviarla. Pero ya para la próxima no hay reenvíos. Vamos, porque era el primer intento. Yo sé que la primera echando a perder se aprende. Pero bueno, vamos a continuar entonces.